Arquitectura y equipo de cómputo. Unidad 1. ¿Qué es una computadora? Sesión número 6. Gabinete y fuente de poder. Objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión número 6 es conocer qué es el gabinete o chasis, conocer qué es una fuente de poder, comprender cómo funciona una fuente de alimentación, identificar los diferentes tipos de fuente de alimentación. Gabinete. En los años 80, cuando nació la primera computadora personal, se le dio el nombre que todos conocemos, computadora personal, PC, Personal Computer, por sus siglas en inglés. Partiendo de esto, se derivó un nuevo término para un componente físico hardware de la computadora que se le llamó CPU. Central Processor Unit por sus siglas en inglés y en español es Unidad Central de Procesamiento. Y todos pensaron que la computadora realizaba eso y realmente realiza esa tarea. Yo creo que no, ya que el encargado es el CPU y todos los componentes que trabajan en conjunto para realizar ese trabajo. Pero el problema es que ese tabú o ese modo de pensar se ha quedado en todas las personas que comenzaron a utilizar la palabra CPU como el cuerpo que resguarda todos los componentes de la computadora. Y no es así. Ese cuerpo que contiene los componentes de la computadora se le conoce, o más bien, el nombre de ese cuerpo se le llama chasis. Fuente de alimentación de una PC. ¿Qué es la fuente de alimentación? La fuente es una de las piezas más importantes de nuestro ordenador y paradójicamente una de las que más pasa desapercibida. La fuente de alimentación es el componente eléctrico, electrónico, que transforma la corriente de la red eléctrica a través de unos procesos electrónicos en el que se consigue reducir la tensión de entrada a la fuente de 220 volts o 125 volts, que son los que nos otorga la red eléctrica por medio de un transformador en bobina a 5 a 12 voltios, que es lo que necesita nuestra PC para poder funcionar. Tipos de fuente de alimentación. Las dos tipos de fuentes de alimentación que podremos encontrar cuando abramos un ordenador pueden ser AT o ATX. Fuentes de poder AT. Las fuentes de alimentación AT fueron usadas hasta que apareció el Pentium MMX. En ese momento, cuando ya se empezarían a utilizar fuentes de alimentación ATX. Las características de las fuentes AT son que sus conectores a placa base varían de los utilizados en las fuentes ATX y son más peligrosas ya que la fuente se activa a través de un interruptor y en ese interruptor hay un voltaje de 220 voltios, como con el riesgo que se corre. Las fuentes de poder AT son un tanto rudimentarias electrónicamente hablando, si las comparamos tecnológicamente con las ATX. Las fuentes ATX siempre está activa, aunque el ordenador no esté funcionando, siempre está alimentada con una tensión pequeña en estado de espera. Fuentes de poder ATX. En las fuentes ATX se utiliza un único conector ATX de 20 o 24 pines de 2x12 o 2x10. Recientemente las fuentes ATX utilizan otro tipo de conector de 4 pines de 2x2. La fuente de alimentación de las computadoras Pentium 4
tienen un conector ATX normal de 20 pines, 2x10 y los conectores adicionales, como se observa en la figura. Las fuentes ATX disponen de un pulsador conectado a la placa base y ésta se encarga de encender la fuente. Esto nos permite el poder realizar conexiones, desconexiones por software. En fuentes AT se daba el problema de que existían dos conectores a conectar a placa base, con lo cual podía dar lugar a confusiones y a cortocircuitos. La solución a ello es basarse en un truco muy sencillo. Hay que dejar en el centro los cables negros que los dos conectores tienen, así no hay forma posible de equivocarse. Características de una fuente de alimentación. A continuación se describen las características de una fuente de alimentación. Toda fuente de alimentación posee un switch de encendido, un selector de voltaje, un conector de entrada, una rejilla de ventilación y un cooler fan o ventilador. Actividad número 6. Gabinete y fuente de poder. Instrucciones. Elabore en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. ¿Qué es el gabinete? ¿Cuál es el otro nombre con el que se le conoce al gabinete? ¿Qué es una fuente de alimentación? ¿Cuáles son los diferentes tipos de fuentes de alimentación? ¿Cuáles son las características de una fuente de alimentación AT? ¿Cuáles son las características de una fuente de alimentación ATX? ¿Qué conectores utilizan las fuentes de alimentación AT? ¿Qué conectores utilizan las fuentes de alimentación ATX? Enliste las características de una fuente de alimentación. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 6. Esta se encuentra dentro de la semana número 3 del curso. Recuerda que esta actividad tiene un valor de 3% sobre la calificación del primer parcial.